Vamos a poner ritmo. Entonces, recapitulando, en una imagen de radiografía simple del abdomen, que es lo que tenemos más accesible en una urgencia, en un servicio más básico, en lo que hayan trabajado ustedes, en un SAR, en urgencia de hospital, vamos a observar entonces densidades calcio, que son los huesos, densidades aire, que podrían ser las bases de los pulmones, por acá más arriba, gas, como por ejemplo algunas burbujas de aire en el tubo intestinal, densidad agua o músculo, que podríamos tomar como ejemplo los músculos ilíacos, acá que se observan bien claramente. Podríamos observar órganos retroperitoneales, como por ejemplo los riñones, podríamos observarlos acá, bien insinuados. Calcificaciones, por ejemplo, si hubiera un cálculo en el trayecto ureteral, un cálculo en la pelvis renal o en los cálices renales, podríamos observarlos, incluso si ha caído y está la vejiga. Calcificaciones, como por ejemplo las calcificaciones de los cartílagos costales, acá no se observan, paciente más joven. Masas, por ejemplo, masas que podrían estar obstruyendo el intestino, por ejemplo, un fecaloma, que es una cantidad de heces fecales que está impactada en el abdomen, en el tubo intestinal, y impide el paso del resto del contenido del tubo hacia su salida por el recto. Podríamos ver un tricoma, que por ejemplo es una bola de pelo que también está provocando obstrucción intestinal. Podríamos observar un vólvulo intestinal, que es una torsión del intestino que se forma a la manera, la imagen se parece a un grano de café, etcétera. Podríamos observar mucha información a partir de una radiografía simple. Y a partir de esa información ustedes tratar de orientarse a pedir un examen complementario o hacer de frentón un diagnóstico. Siguiendo con las estructuras que pueden observarse, acá tienen ya rotulada una serie de estructuras que pueden ustedes empezar a practicar buscando imágenes de radiografía de abdomen simple en internet o en los mismos libros de anatomía. Pueden encontrar las últimas costillas 11 y 12, la columna lumbar, la última dorsal, toda la columna lumbar, el sacrocoxis, las alas ilíacas, las articulaciones de la cadera, la sínfisis púbica. Podríamos observar acá, vamos a ver si puedo sacar esta cosa. Se puede observar acá la cámara gástrica. Vamos a ir hacia atrás. En la próxima se ve mejor, pero acá se observa en este sector la cámara gástrica, el gas en el colon, acá observamos gas en el colon descendente, gas en el sigmoide, recto sigmoide. Podemos observar también la mayor parte del hueso sacro. Hay un detalle acá, siempre los pacientes que no tienen preparación para tomarse las imágenes y vienen con contenido fecal abundante, las siluetas de la deposición y del gas va a ocultar un poco al sacro y en mayor parte al coxis. Entonces, cuando es posible, se realiza esta imagen con paciente preparado, se le da un medicamento tipo catártico o un tipo purgante para poder eliminar el contenido fecal y ver mejor las estructuras óseas. Van a observarse los techos cotiloideos, las cabezas femorales, y lo que habíamos mostrado hace un rato atrás, la línea del músculo psoas, la porción psoas del iliopsoas. Nuevamente, para darles referencia, una radiografía de abdomen simple van a tener ustedes para ubicarse los músculos psoas, inmediatamente por fuera de la línea media van a encontrar a nivel de L12, L1, perdón, T12, L1, L2, L3, la silueta renal, en este caso está mejor mostrada a la derecha. Podemos observar lo que
es la proyección de la sombra a la silueta hepática, el hígado ubicado. En algunos casos, cuando hay algún tipo de neumatización por colonización bacteriana o infección, podría observarse lo que se llama aerobilia también, o paso de gas del resto del árbol biliar hacia la porción intrahepática de la vía biliar, de la aerobilia, y también información nuevamente de gas en los intestinos. En cuanto a las densidades grasas que se habían mencionado, existen algunos reparos en radiología que nos permiten distinguir de mejor manera o tener una referencia si hay algún proceso expansivo, por ejemplo. Un tumor, podríamos tomar como referencia nuevamente la línea del psoas, que va a, en el fondo, ir dándonos referencia a la grasa retroperitoneal. Puede ser que los riñones no están pegados ahí solitos, flotando, sino que están rodeados por una grasa perirrenal. Ya lo van a ir viendo en los últimos capítulos de este ramo, de la parte del sistema renal. Van a poder también observar en algunos casos la línea esplénica, que va a mostrarle el polo inferior del vaso. Acuérdense que el vaso se proyecta un poco más hacia arriba y va en relación con las últimas costillas. Era importante tener en cuenta esa relación en el caso del trauma esplénico o el trauma costal que podría lesionar al vaso. Y también considerar en la zona del hipogastrio el espacio que ocupa la vejiga, ¿ya? Existen ocasiones en que se hacen exámenes con medio contraste y se le inyecta a un paciente un medicamento que se llama medio contraste por vía venosa periférica, en alguna vena del antebrazo. Este medio contraste, la sangre es filtrada en el riñón y una vez que es filtrada empieza a decantar y caer por el sistema ureteral hacia la vejiga. Y esta orina, que está marcada con medio de contraste, queda guardada en la vejiga y mediante esto nosotros podemos observar si, por ejemplo, el fondo de la vejiga tiene algún defecto en su pared interna o algún defecto por compresión, por ejemplo, de un tumor de sus paredes externas, ¿ya? Entonces, esas líneas podrían también sufrir deformación. No solamente al demostrarla por contraste, sino que también en una radiografía que tenga correcta preparación podría observarse e insinuarse deformación de alguna de estas líneas por un proceso expansivo tumoral, ¿ya? En el aire puede observarse fundamentalmente en una radiografía tomada en posición de pie, ¿ya? Con el paciente en bipedestación, parado, podría observarse aire. Ya se lo había adelantado hace un rato atrás, el neumoperitoneal, cuando hay aire en la cavidad peritoneal o gas en la cavidad peritoneal, cosa que demuestra un proceso patológico. Este aire puede observarse entre la cúpula diafragmática que estemos enfrentando versus, por ejemplo, al lado derecho, la cara superior del hígado y al lado izquierdo, por sobre el fornix gástrico o el fondo del estómago, ¿ya? La aerobilia, ya se las había comentado atrás, podría ser por un proceso infeccioso que se genere gas y pase a ocupar la vía biliar, tanto extrahepática como intrahepática. Por ejemplo, una infección localizada en la vesícula biliar podría producir gas que demuestra su pared acá. Abscesos, sabiendo la ubicación, como ustedes ya vieron con la doctora Maturana, abdomen, órganos del abdomen, sabiendo la ubicación del apéndice, podríamos observar
en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, o en lugar muy cercano, en un nivel líquido y con una cámara de gas que podría decirnos acá hay un absceso o acumulación de pus con gas producto del trabajo de estas bacterias patógenas que están produciendo esta necrosis del apéndice. Y también podría haber, ¿sí?, la neumatización de las paredes intestinales. Tuvo acá hasta el colon descendente demostrado en el caso, por ejemplo, de una lesión de las paredes del tubo digestivo que esté produciendo su necrosis. Ejemplos, esto no sé que lo sepan, pero puede ser la enterocolitis necrotizante, una isquemia mesentérica que esté en el fondo disminuyendo el riego sanguíneo y se produzca muerte de las paredes del intestino. Para que recapitulen, ahora ustedes ya con esta breve exposición deberían ser capaces de distinguir las densidades básicas del abdomen simple. Podrían ya ser capaces de distinguir, además de las estructuras óseas, que ya han visto en las clases pasadas, distinguir las siluetas, nuevamente, los músculos psoas. Acá se ve la silueta renal derecha, en menor grado a la izquierda. No se alcanza a ver acá la silueta esplénica, pero sí acumulación de gas en el colon transverso y el descendente, ¿ya? Y algo que ustedes podrían también ver, acá dice bipe, porque está en bipedestación, el paciente está de pie, parado, el lado derecho, el lado izquierdo. Podrían observar aquí unas siluetas que nos están dando información ya más precisa de lo que está pasando con este paciente. A esta persona le pidieron una radiografía por alguna causa, ya los que estudiaron otra carrera o estudiaron ya anatomía clínica en otra universidad, podrían aventurar y decir con solamente esta información cuál es el diagnóstico del paciente. Sabiendo anatomía y sabiendo algo de anatomía radiológica, ya podrían hacer un diagnóstico. ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Qué le pasará a esa paciente que vimos recién? Nati Hidalgo, que aparece ahí con un dragoncito. ¿Está por ahí, Nati? Sí, estoy. Ya. ¿Será normal esa forma que tiene el gas? Recién vimos, No. no, recién vimos las radiografías que el gas se distribuye de una forma más bien moteada. ¿Qué parece acá? Que ¿Cómo está el gas? ¿Qué más hay aparte de gas? Lo creo, dije cuando vimos apéndice, ¿se acuerdan? No hay pus, pero hay algo ahí. o sea, creo que hay líquido, ¿no? Líquido, muy bien. Se imaginó un vaso ahí que está conteniendo un nivel líquido. Eso se llama nivel hidroaéreo. ¿Ya? Un nivel hidroaéreo. Bueno, múltiples niveles hidroaéreos en forma de escalera. ¿Ya? Que nos están hablando de algo. Si se acumula aire y líquido, significa que acá, más a distal, hay algo que está entorpeciendo el paso del contenido intestinal. Y eso, entonces, está cuando hay alguien que obstruye una carretera, que se produce ahí un taco. Y de la misma forma, cuando alguien obstruye acá la salida del contenido intestinal, se produce un taco, una acumulación de aire, gas y materia fecal, que se llama obstrucción intestinal. ¿Ya? Podría estar informándonos de obstrucción intestinal. Profe, disculpe, ¿Sí? en la imagen anterior, ¿cómo puedo distinguir que no es aire, por ejemplo? Porque la densidad del aire igual se ve como oscura, ¿no? ¿Sí? ¿O debería Esto verse en más el oscuro fondo, todavía? esto es gas intestinal, pero el aire
el aire en sí, nosotros sabemos que normalmente están los pulmones y sería mucho, Claro, mucho más oscuro. Pero en la práctica no va a poder distinguir si esto es aire o esto es gas. Nosotros pues hablamos de gas. gas intestinal, ¿ya? Ya, Y acá en los ya, pulmones profe. aire. Ya, gracias. Nuevamente, ¿quién se atreve con esto? Pacientes de pie. Mujer, se ven las siluetas mamarias, ¿ves? Grasas de las mamas. Profe, ¿Sí? consulta, Brian. ¿cómo distinguía entre la grasa y el agua? El gris y el gris claro, que no me queda muy claro O sea, todavía. la gama de gris es bastante similar, ¿ya? Pero por la anatomía nomás usted va a saber si es Por corresponde ejemplo, a grasa. Acá ve la silueta mamaria, nosotros sabemos que tiene, la mama tiene su mayor porcentaje de contenido es grasa. Nosotros distinguimos por esta gama de gris, esto es silueta grasa. Si vemos los músculos ojos acá, que no se ven bien, podemos decir acá es músculo. Si vemos acá, los glúteos, músculo. ¿Sí? Por hacer un poco de inferencia entre lo que nosotros recordamos de la anatomía que hay en estas regiones y la densidad que decimos, acá hay músculo, acá hay grasa, acá hay aire. Acá digo hay aire porque están los pulmones. No puedo decir acá hay gas intrapulmonar. Podría ser en el caso de un absceso que esté ubicado en el pulmón, pero acá no estamos viendo eso. ¿Ya? Pero acá sí podemos hablar de gas intestinal, porque es contenido que está en lo que se observa que sería parte del colon descendente. ¿Ya? Y se observan acá unos niveles hidroaéreos, como dijo su compañera hace un rato atrás, ampliamente distribuidos. Y acá una densidad aumentada, que es más del orden del tipo calcio. Acá probablemente a esta persona le hicieron un examen con contraste que se dio a tomar, y la persona lo atacó y se acumuló acá el contraste y no pasó hacia distal. ¿Ya? Existe un medio de contraste que se da a tomar que antiguamente dan sulfato de bario, o algunos otros dan también el contraste que se da endovenoso, lo dan a tomar, pero antiguamente se usaba todo el sulfato de bario, pero este quedó acumulado acá. ¿Ya? Entonces eso habla de que acá hay una interrupción en el intestino distal que está provocando una obstrucción intestinal. ¿Ya? También podemos observar acá una doble imagen de la cámara gástrica. Acá se van sumando imágenes, ¿ve? Acá va el fornix gástrico, pero también hay parte del intestino que se ha dilatado, su contenido gaseoso. Esto es parte del transverso, antes de que sea descendente, que se ha dilatado. Profe, Y ¿por qué la imagen anterior puede retroceder? En la que estábamos viendo, sí, en esa, en la mama derecha se ve como una parte oscura y en la, como una separación, está como el pulmón y después abajo hay como una media acá hay luna. una semiluna. Si esto podría hablar de ¿Por qué? aire entre la parte superior del hígado, la cara superior del hígado y la cúpula diafragmática. Podría entonces estar mostrando una neumotización o que hubo ruptura de la pared intestinal y está pasando gas hacia la cavidad peritoneal. ¿Ya? Cuando hay mucha tensión en las paredes intestinales, piensa que una pared mucosa es muy delgadita, puede romperse, ¿ya? Y escapar contenido, puede ser fecal o gas, y queda atrapado en esta zona. ¿Ya? Ya, pero digamos ya, aparte de eso, están las dos mamas y es la como más blanca que la otra, que se ven como más contraste de colores. ¿Eso es Esta. debido igual a la escape de gases? Sí, porque hay una, yo veo claramente una diferencia entre las dos. Acá hay dos, estas imágenes están sumadas. ¿Ya? Lo más probable es que Mm, sea una imagen del fondo gástrico y la otra sea de intestino, que se sobrepuso. Recuerden que la radiografía
comprime la imagen de delante hacia atrás. Y todo lo que está delante Ya. aparece sobre proyectado por lo que está hacia dorsal. Entonces acá están sumadas varias imágenes. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Gracias, profe. De nada. Ahora, cuando ustedes tienen esas dudas, así, lo más probable es que si existe el tiempo y la condición del paciente lo permite, se hace un escáner de abdomen para complementar la información. Pero acá vamos, como les dije, de lo más simple a lo más complejo, la radiografía simple de abdomen puede revelar colecciones líquidas, moderadas o grandes. Cuando hay líquido intraperitoneal, el ángulo hepático puede quedar borrado o desplazado. No le vamos a pedir que se aprendan los signos, ¿ya? Tiene que se producen estos fenómenos. El colon ascendente o descendente puede resultar desplazado hacia medial. Cuando hay líquido en las goteras paritocólicas y en la pelvis se puede acumular una gran cantidad de líquido que causa aumento de la densidad y acúmulos simétricos. Y otros signos son la separación del asa del intestino delgado, ¿ya? En el fondo, cuando hay líquido entre los órganos abdominales, estos se desplazan. ¿Buscando cómo? Buscando estos caminitos. ¿Vieron el concepto de goteras paritocólicas con el doctor Maturana o no? No. ¿No? Ya, eso es algo que tienen que revisar de los libros de texto, como el libro de Moore. Entre las paredes, acá tenían las paredes laterales del abdomen, la parte externa, la parte interna de la pared abdominal, y el resto de los órganos abdominales que no están flotando libres, sino que se acuerdan que están insertos en mesos, ¿se acuerdan? Que están insertos en mesos. Bueno, entre esos espacios que cuando está todo normal, están compactos y son espacios virtuales, cuando hay acumulación de líquido, esos espacios virtuales se ocupan y producen ensanchamiento, ¿ya? Y en este caso, como el líquido está atrapado, el líquido peritoneal, empieza a circular por estas zonas que están a ambos lados del abdomen, que se llaman goteras parietocólicas, de pared y colon, ¿ya? Y pueden ir circulando a través de los distintos recovecos que ofrece el abdomen en su interior, ¿ya? De tal manera que pueden pasar a desplazar, por ejemplo, al hígado, al colon transverso, al colon ascendente, al colon descendente, desplazar al intestino delgado y a los otros órganos de la pelvis. Y eso se observa en las radiografías. En este caso hay una obstrucción intestinal importante y se observa aumento del espacio que hay acá en las goteras paritocólicas. ¿Se puede observar acá? Sí, se observa claramente. Y este es el día 1 y se observa mucho más evidentemente la separación al día 5. Y acá en la izquierda también. El espacio ocupado por líquido peritoneal que va desplazando a la estructura. Disculpa, profe, dijo que eso ¿Sí? sucedía porque. Cuando se acumula líquido en la cavidad peritoneal. El líquido No, sí, peritoneal, pero ¿por qué se acumularía líquido? por procesos inflamatorios, infecciosos o también, por ejemplo, podría haber una perforación intestinal y esté pasando líquido del lumen intestinal hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Ah, ok, En gracias. este caso, lo más probable es que sea por inflamación. Algunos signos más raros de encontrar, pero sí, por ejemplo, acá está el hígado. Acá lo que este sería el hipocondrio derecho. Acá estaríamos observando el flanco derecho. Y la acumulación de líquido es tan importante que separa al ángulo hepático, el vértice de este lóbulo hepático, y produce este defecto, ¿ya?
también puede haber desplazamiento del colon, ¿ya? El mismo efecto, líquido acumulado en la goteria heparitocólica que desplaza al colon hacia medial. Este es un chiste para los que saben inglés, que se ve no muy raramente en la urgencia. Habíamos visto que se puede obtener información por una radiografía simple, pero existe también en la urgencia la posibilidad de acceder a otro tipo de exámenes que se basan en el ultrasonido, así como estos animales en la naturaleza pueden observar, no con su visión, sino que con su audición, las ondas que rebotan luego que ellos emiten un sonido para darle información sobre dónde están sus presas, o el submarino emite un sonido y luego ese rebote le da a dar información sobre dónde está el montículo o arrecife para no encallar. Lo mismo se ocupa en la ecografía, al mismo principio, para valerse de que la información de la interfase entre el líquido y sólido nos dé datos sobre qué pasa en el interior del organismo, ¿ya? A través del eco. Habíamos conversado de algunos conceptos de ecografía, la vez que hablamos de examen de la mama, ahora vamos a observar exámenes del abdomen, pero mediante ecografía. ¿Ya? Esta es una ecografía abdominal, donde lo que se ocupa acá es un transductor. Este transductor emite una onda de sonido y además el rebote de los sonidos en el interior del paciente es detectado por este mismo transductor que lleva hacia una computadora que reconstruye esta imagen en gama de grises y permite demostrarles la anatomía dentro del paciente, en este caso el hígado y la vía biliar. El parénquima hepático, como es más sólido, se observa de esta forma más gris uniforme, ¿ya? Esta es, en el fondo, los planos de piel, grasa subcutánea y los músculos del abdomen. Está explorando acá la operadora al hacer la ecografía. Ahí está, el plano izquierdo, pero está del lado derecho. Acuérdense, hígado del lado derecho. Y acá lo que vemos es la vía biliar y los principales vasos del hígado. ¿Cómo podemos distinguir si son vasos? Se ocupa, esto lo van a ver en la práctica, es necesario que vayan recordando estos conceptos, además de el parénquima hepático acá en gama de gris, acá en azulito y rojo, van a observar flujo sanguíneo, ¿ya? Que tiene diferentes velocidades, y al tener diferentes velocidades da una señal de eco distinta, que va a volver más rápido y que va a volver más lento hacia el detector. Entonces eso lo interpreta la computadora como flujos arteriales o flujos venosos, ¿ya? Los flujos venosos los marcan azul y va diciendo que estos son flujos más lentos. Los flujos arteriales los va a marcar en rojito. Entonces acá se arteria hepática y por detrás vena porta. La vesícula biliar, que está bien pegadita al hígado, se puede observar también en la ecografía abdominal. Ya, ¿recuerdan esta densidad? Nos viene un informe del parénquima hepático. Acá, muy íntimamente hacia medial, cuando se explora el hipocondrio del paciente, entre el hipocondrio y el epigastrio del paciente, hacia el lado derecho, van a encontrar este saquito, que es la vesícula biliar. Y como se observa, aquí hicieron un paciente con ayuno, se observa una pared delgada, homogénea, ecorrefringente, o sea que se ve blanquita. Y adentro, contenido líquido anecogénico, ¿ya? Cuando la vesícula biliar ha sufrido inflamación crónica y ha ido paulatinamente formando cálculos en su interior,
se genera una especie de piedra de material tipo colesterol que no permite el correcto paso de las ondas de sonido y se produce el eco llega acá, choca con esta litiasis es el cálculo, y se produce una sombra acústica, ¿ya? Esta sombra nos habla de que acá hay una densidad muy elevada que se traduce en ecografía, un signo que nos demuestra la ausencia de cálculo biliar. Cuando hay inflamación en la vesícula y sus paredes están engrosadas, miren acá se observan paredes engrosadas, sobre todo acá, se acuerdan que antes era una línea muy finita, ecorregingente o blanquecina, acá las paredes están engrosadas y además tienen un flujo aumentado, estamos hablando que aumenta el riego sanguíneo en inflamación. Además de la ecografía, existe otro tipo de examen que se llama resonancia magnética. La resonancia magnética lo que permite es aprovechar las densidades, no la densidad, sino que en el fondo, sí, la densidad puede ser, la cantidad de moléculas de hidrógeno presentes en el agua de los diferentes tejidos del cuerpo y recurriendo a esta diferencia de densidades de los diferentes tejidos, como los músculos, grasa, sangre, que tienen en distintas cantidades de hidrógeno, hacerlas estimular mediante un campo magnético externo y luego al dejar de estimular el campo magnético recibir una frecuencia de sonido que es interpretada como señal de distintos tipos de tejidos. Cada tejido va a dar una distinta señal y esto se interpreta en una computadora mediante un software y les va a decir que hay más o menos de ese tejido que están ustedes explorando. En este caso, en la vía biliar se puede discriminar en la litiasis del colédoco. Acá hay distintas señales. Ven engrosado, se acuerdan el conducto cístico y el conducto hepático, forman el colédoco, acá está ensanchado, y al cambiar la señal puede observar que hay un cálculo. ¿Ya? Volviendo nuevamente a la ecografía, profe. ¿sí? ¿Quién habló? ¿Cómo se llama esto? La resonancia magnética, ¿en qué zona más se ocupa? Se ocupa en casi todo el cuerpo, pero preferentemente en las zonas que tienen menos movimiento. Antiguamente, el tórax, abdomen y el corazón eran menos explorados, pero ahora los equipos son tan sensibles y tienen tan buena tecnología que se ocupa prácticamente para todo el cuerpo, ¿ya? Ahora, hacer resonancia es un examen caro y debe estar justificado si es que en los primeros exámenes que ustedes tomaron, la radiografía que tomó el primer médico de la urgencia, la ecografía del otro médico que lo exploró y se quedó inconforme, hicieron un escáner y también el escáner no fue concluyente, se podría tomar una resonancia magnética. Es como el postre de todos los exámenes, ¿ya? Da mucha información anatómica, pero es caro. Y lo otro es que demora tiempo en hacer la exploración. Un escáner, usted se puede demorar 30 segundos o un minuto en hacer la exploración, el barrido, y se demora más en subir y bajar al paciente de la máquina. Pero la resonancia magnética requiere estar 20 minutos, 25 minutos con el paciente arriba de la máquina, y en un paciente que está en malas condiciones generales o grave no se puede hacer. ¿Ya? Esa Es como más efectivo. es más, claro, es más sensible y específico para la mayor parte de las patologías, pero es un examen que requiere tiempo para poder hacerlo
y estar seguros que es costo efectivo, o sea que la plata que se va a gastar en tomarlos va a ser bien utilizada al obtener un diagnóstico de certeza. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, eso era la colangioresonancia, ¿ya? Sí, ¿Esto no afecta de ninguna manera al cuerpo? ¿O hacerlo muchas veces podría afectar? no, la resonancia magnética no está comprobado que produzca efectos nocivos o deleterios al cuerpo, ¿ya? A diferencia de los rayos X. Es buena la pregunta de su compañera porque los rayos X en forma repetida podrían producir algún riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿ya? Eso es haciéndose muchas radiografías durante mucho tiempo. No están exponiéndose mucho tiempo a los rayos X. Pero la ecografía que vimos luego y la resonancia no tienen ningún tipo de efecto secundario o dañino, ¿ya? Es por eso que la ecografía se ocupa también a la mujer embarazada para explorar el abdomen y pelvis de la embarazada. Y la resonancia también se ocupa de la embarazada y no se han demostrado daños en el feto, ¿ya? Ya, gracias. Este examen de colangioresonancia se llama así porque obviamente demuestra la vía biliar, pero antiguamente había otro examen que se llamaba colangiografía o colangiopancreatografía, dependiendo de las zonas que iban a explorar, donde se administraba medio contacto al paciente y se tomaba una radiografía. Entonces veían este mismo arbolito, pero impreso en la radiografía del paciente. La diferencia es que acá con la resonancia podemos obtener varios cortes en diferentes planos anatómicos, transversales, sagitales, coronales. Entonces tenemos mucha más información en volumen. En cambio, en la colangiografía por rayos X o la colangiopancreatografía veíamos solamente una información planar, era todo superpuesto, no podíamos ver en 3D. Con este examen podríamos hacer reconstrucción 3D. Volviendo a la ecografía, cuando hay líquido libre, esto me imagino, lo deben haber visto con el doctor Maturana, y si no, lo están viendo conmigo y lo tienen que repasar de los textos, generalmente aparecen en los cuadros de correlación clínica que tiene el libro de Moore. Cuando hay líquido libre en el abdomen, en la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, se puede este líquido desplazar a algunos de estos recesos o recovecos que van, espacios que van dejando los órganos y se van acumulando, como por ejemplo acá en la región subhepática derecha. Ya por acá está el riñón, miren, acá como marca la forma del corte que están haciendo mediante la ecografía al paciente, el corte ecográfico que es casi parasagital, y están viendo esto. Entre el riñón y el hígado, la bolsa hepatorrenal o de Morrison, ¿ya? Y para el otro lado, acá, fíjense este dibujito de la exploración ecográfica, en la región del bajo el hipocondrio izquierdo y casi ocupando el flanco izquierdo también, el bajo, acumulación de líquido libre en el receso yuxtaesplénico, ¿ya? Eso habla de líquido libre atrapado en el peritoneo y habla de inflamación. En la pelvis menor, como ven acá, el corte, podemos observar también líquido libre. En el profundo vesical y el resto de los órganos del abdomen, tubo digestivo. Les había adelantado que también existía la tomografía computada para explorar el abdomen y probablemente este es el recurso diagnóstico que van a tener bastante a la mano cuando estén trabajando en urgencias. Cuando la ecografía se quede corta y no le ofrezca toda la información que ustedes necesitan, probablemente van a pedir una tomografía computada, ¿ya? O el escáner. El escáner también, mediante este sistema detector, ocupa rayos X. La diferencia es que el tubo rayos X generalmente va girando a muy alta velocidad alrededor del paciente en esta especie de picarón que está, o rosca. Y el paciente pasa por este tubo y va haciendo mediante un haz muy fino de rayos X, explorándose su anatomía, y esta información que sale por un tubo de rayos X atraviesa al paciente y se recoge por el detector e integrada en una computadora para poder entregarles una gama de grises que equivale más o menos a la densidad
de cada órgano, ¿ya? Cada tejido tiene una densidad electrónica de acuerdo al número atómico de los átomos que lo van conformando sus moléculas corporales. De acuerdo al número atómico van ustedes sabiendo que tiene un mayor número de electrones, a mayor número atómico, mayor número de electrones también, y esto es detectado mediante el sistema del escáner y traducido en gama de grises. Como es un tubo de rayos X, podría ser una radiografía digital por reconstrucción de todas esas vueltas que vio alrededor del paciente, generar lo que se llama como Scout View o topograma, que en el fondo le va a dar la información de los cortes que se hicieron, para que ustedes tengan idea de dónde estamos hablando y observando cuando empiezan a explorar las imágenes. Los escáneres, generalmente la imagen que les muestra el operador es visto desde los pies hacia la cabeza o en dirección caudocraneal, ¿ya? Desde los pies hacia la cabeza. Entonces, la primera exploración ofrece cortes transversales o axiales y le va a permitir, de acuerdo al barrido, estamos mirando, recuerden, desde los pies hacia la cabeza, por lo tanto, este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo, ¿no? Podríamos obtener, este es un examen con contraste, al paciente le inyectaron a través de la vía venosa periférica un medicamento para aumentar el número atómico de la sangre y se observa la irrigación de los órganos de la aorta abdominal, las ramas de la aorta abdominal y una fase que ya está demostrando los vasos del hígado, la vesícula biliar, que no está teñida en este caso, pero sí está ocupada por líquido. Esta densidad sería la bilis, ¿ya? Tenemos el bulbo duodenal, el resto del intestino delgado, ¿ya? ¿Y se acuerdan quién bajaba por el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales? Exacto, la aorta abdominal. Ya, la aorta abdominal, y acá se ve uno de los riñones teñido, acá todo su corteza renal, el riñón izquierdo. Cuando está siendo explorado, en este caso, sin contraste, podemos observar nuevamente el duodeno, la cabeza del páncreas, este es el colon transverso. ¿Se acuerdan qué músculos estaban acá? Eso se pregunta siempre en las pruebas tipo práctica. El del medio, el recto del abdomen. Exacto. ¿Ya? En otras escalas se ve mucho más definido cuáles son los músculos oblicuos, ¿ya? Acá podríamos observar las tríadas portal, avena porta y conducto biliar al ladito. Vena porta, conducto biliar. La arteria no se ve en este caso. El conducto pancreático principal, ¿lo pasaron eso ya o no? Páncreas, ¿lo vieron? Máximo Sosa. Creo que vimos más como las cavidades que habían, ¿Ya? como los aumentos, y no, creo que no hemos visto páncreas así como detallado. Detallado no, ya para... Voy a hablar con entonces con profe Maturana para que lo vean en el paso práctico, más detalles del páncreas, ¿ya? Es importante que lo conozcan, su ubicación, para poder distinguir cuando vayan a semiología lo que es la patología del páncreas, las pancreatitis agudas, crónicas, y sus manifestaciones en el examen físico. En aumento, nuevamente el conducto pancreático, ¿ya? Cabeza, cuerpo, cola del páncreas, ¿ya? Se ve muy pequeñito, la vía biliar, solamente la vesícula.
En otro corte, nuevamente, conducto pancreático y la vía biliar externa dilatada. En los cortes más superiores habíamos visto el duodeno. Acá estamos viendo parte del estómago, la vena esplénica, nuevamente cabeza, cuerpo, y acá va la cola del páncreas, el bazo, riñón izquierdo, arteria aorta, vena cava. La vena esplénica vista bordeando el páncreas, nuevamente cabeza, cuerpo, cola del páncreas. ¿Ya? Vena esplénica, arteria esplénica. El cuerpo del páncreas, visto en toda su extensión. ¿Qué más importante que se distingan? Algo importante. Las glándulas suprarrenales, ¿ya? Acá no se demuestra muy bien, pero tienen la forma de una Y invertida, ¿ya? En este caso se ve la suprarrenal izquierda. Riñón, glándula suprarrenal. Vena cava inferior. Los lóbulos hepáticos, derecho, izquierdo, caudado. Ahora ya este corte un poco más inferior y se puede observar riñón derecho, riñón izquierdo, aorta abdominal. Vaso. Arteria hepática más pequeñita, vena corta un poquito más dilatada. ¿Qué serán estos? ¿Se acuerdan? Máximo Sosa, ¿se acuerda de esto? Lo vimos en la clase. Iban por la pared abdominal posterior, íntimamente relacionados con quién cubre este órgano. Pilares del diafragma. Y acá vemos ya, no se ve muy evidentemente, pero la glándula suprarrenal izquierda, la vena cava inferior, vena porta, aorta abdominal, pilares del diafragma. No se ve muy bien, pero acá en I, casi no aparecen ahí, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, el bazo, y acá hay contenido que está teñido acá con medio contraste para observar el tubo digestivo. Ya está. Páncreas. Y acá ya se ven como típicamente uno las conoce. Las glándulas suprarrenales, miren, derecha, izquierda, que parecen una I invertida. Para los pilares del diafragma. Riñón derecho, el polo superior. Riñón izquierdo, polo superior. Mesenterio. Ven cómo se forman estos arcos. Contenido del colon, transverso y descendente. Intestino delgado. El intestino delgado se conoce porque es más liso, miren sus paredes son mucho más lisas. En cambio acá hay como esta especie de indentaciones, son las austras del intestino grueso. Nuevamente, pilar diafragma derecho, izquierdo, aorta abdominal, vena cava inferior, la vena porta, estómago, un medio contraste en su interior. Normalmente no tiene este color blanco el estómago de las canas, aparece ocupado por líquido y el contenido gástrico, el bazo.
Y lo que se pregunta siempre, que ustedes ya conocen, recuerdo que eso tuvieron una clase de pared abdominal, como ya adelantó su compañero, los músculos recto abdominales, recto anterior del abdomen, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso del abdomen. ¿Ya? Están bien separaditos. También, macizo caudal, músculos de la pelvis, que va por dentro, íntimamente con la fosa ilíaca, el ala mayor, el ala del ilíaco, perdón, el músculo iliosoas, glúteo mayor, que es más externo, glúteo medio, glúteo menor, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, sacrocoxis. Vamos a hacerlo un poquito más interactivo ahora, están muy callados. Usted se encuentra en un turno de noche durante su rotación internada de urgencia. Acude a primera consulta de urgencia un varón de 58 años con historia de dolor cólico de inicio súbito en la fosa lumbar izquierda y con irradiación a la región inguinal ipsilateral. Ipsilateral significa hacia el mismo lado. En este caso, como hablan de dolor izquierdo, se va a la región inguinal izquierda. De 1 hora de evolución, refiere haber cursado infecciones urinarias el año anterior. Al examen persiste con su dolor, por lo que el médico de turno indica analgesia, tomar laboratorio básico y una radiografía. El paciente le pide su opinión. Máximo, ya que está ahí activado, en verdadcito. ¿Qué podemos observar en esta radiografía? De todo lo que hemos hablado. Vamos a órganos del abdomen, no hablemos de la anatomía ósea. Se ven como unas densidades más opacas al lado izquierdo, o sea, de la imagen, en la parte derecha. Supongo que hay ¿Son acumulación de cálculos? líquido. Acumulación de líquidos, ¿dónde se acumula el Lí- máximo? En la fosa ilíaca derecha. No. ¿Quién habló? Una voz femenina sonó. Ah, hola. Nati Hidalgo. ¿Serían cálculos renales, no? Tal vez. ¿Dónde? Hábleme ahora con idioma anatómico. Como usted sabe anatomía, denme una referencia. ¿Dónde tengo que observar? ¿Dónde hay cálculo? Dice usted. ¿Riñón? ¿Riñón izquierdo? Ya, pero dígame, ¿en qué parte me tengo que fijar? Tengo puntos óseos de ubicación. Fíjense que yo soy un radiólogo, usted tiene que decir, ¿sabe? Yo observo esto. ¿Será? Estamos hablando en telemedicina. Yo ando en Santiago con 20.000 casos de coronavirus que reportar y usted me llama desde Arica. ¿Me puede confirmar lo que estoy viendo? ¿Será un cálculo? ¿Dónde tengo que mirar? Dígame. Mm, Y yo me voy a mover con el cursor y voy a mostrarle a sus compañeros. ¿Dónde tengo que mirar? con términos más específicos. Por supuesto. Por eso estamos en anatomía con orientación clínica. No estaríamos recitando el libro de Testí. A ver, o sea, superior al sacro Ya, hacia medial, más hacia o medial, menos. superior al sacro, medial, por ahí. Acá está la base del sacro y acá está medial. Sí, sí lo sé, pero que... Comunicación. Hay A que ver, no desarrollar sé, la comunicación. eh, a ver, a ver, bueno, como dije, superior al sacro, em, por el lado
lado izquierdo, ¿ya? Superior al sacro, lado izquierdo. Sí. Ahí, sí. ¿qué más? Eh, lateral a la columna. Lateral o columna. Por ahí arriba, por ahí abajo, por acá, ¿cierto? Es el L5. Hacia el borde lateral que se ve el cuerpo del L5. Observa esta densidad de calcio. Está bien lo que supone ella, que es un cálculo, ¿sí? Puede ser un cálculo renal. Y otra cosa más importante, ¿ha acertado su orientación en diagnóstico? Sí, puede ser, yo le digo, por telemedicina, puede ser un cálculo que está fuera o dentro del riñón. A estas alturas. Ya, todavía no ven sistema renal, pero ¿se acuerdan de cómo observar el riñón? Se los dije en una de las primeras láminas de esta presentación. ¿Estará por fuera o por dentro del riñón? Por fuera. Gabriel e Ignacio, ¿por qué por fuera? O sea, es porque veo como al lado que está como más gris, que supongo que sería el riñón. Sí, supone Y bien. El ahí sería riñón la uréter. está por fuera de la cápsula renal, ¿ya? Acá se acuerdan que el riñón está rodeado de grasa, les adelanté. Acá hay un espacio de grasa, ocupado por grasa, no es que esté volando en el aire el riñón, acá está ocupado por grasa. Se separa de que hay una gran dilatación de la célula transrenal. Imagínense la gran acumulación de orina que hay. Está totalmente obstruida el drenaje de la orina desde la pelvis renal y pasando por los uréteres. Acá hay un cálculo que está impactado en el uréter izquierdo, entonces produce una gran hidronefrosis. Entonces, hay una litiasis ureteral izquierda con gran hidronefrosis del riñón izquierdo. Esa es la conclusión. Como estudio complementario, ¿qué podríamos hacer? Una ecografía renal y se podría observar acá cortado el uréter, un cálculo. ¿Ya? Ahora, los cálculos renales pueden ser de densidad de calcio o pueden ser de densidad de ácido úrico. ¿Ya? No muchas veces se pueden observar tan fácil, así que no es llegar y observar litiasis, pueden darle un dolor de cabeza y para eso el examen, con esto termino, el examen más sensible y específico para observar los cálculos del sistema renal es el examen que se llama Pielo-TAC, ¿ya? O Pielo-TC, que es un escáner abdominal, pero que está hecho para reconstruir la vía urinaria, ¿ya? Entonces ellos van explorando dirigidamente riñones y uréteres y para ver si está, dónde está ubicado el cálculo, fundamentalmente, ¿ya? Pielo-TAC. Y con esto terminamos la presentación del día de hoy para redondear con lo que es imágenes médicas en el abdomen. En la tarde vamos a dejar de grabar.